Nos habíamos quedado entonces en la formación de la línea primitiva, en la región caudal, en la región también dorsal del embrión, y como esa línea primitiva iba a servir como una línea por la cual, más bien como un sitio por el cual las células del epiblasto van a migrar, ¿sí? Entonces, al migrar las células del epiblasto a través de la línea primitiva, van a ir conformando los tejidos embrionarios que al final de la tercera semana van a quedar conformados como la más externa, el ectodermo, la intermedia, el mesodermo, y la más interna, el endodermo. Entonces, justamente vamos a revisar cómo migran las células. Ahora quiero que observen. De esas tres migraciones, la primera migración es de las células de la región más caudal del epiblasto. Las de la segunda región vienen como en una migración de la región intermedia, y las células que vienen de la tercera migración vienen del extremo más cefálico del epiblasto. ¿Me explico? Sí, doctor. Muy bien, ahora quiero que observamos por acá. Fíjense, las células van a migrar en diferentes momentos, entonces van a tener tres oleadas de migración, ¿sale? Entonces, la primera oleada de migración son las células que van a formar al endodermo embrionario y también van a contribuir a conformar el mesodermo extraembrionario, que ya habíamos visto cómo se desarrollaba incluso desde las paredes del saco vitelino primitivo. Entonces, ahorita, justo ahora le agregamos el endodermo. Sale en esta primera migración, se va a formar como tal el endodermo embrionario y contribuimos al mesodermo extraembrionario. Segunda migración, se van a formar eh, del mesodermo las siguientes regiones. Vean, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Y de la última migración se va a formar el mesodermo axial, de los cuales ahorita veremos sus componentes, ¿sale? Entonces, esas son las tres migraciones que tienen las células desde el epiblasto a través de la línea primitiva. Y si se fijan, ¿a qué capa no mencionamos que se forme de alguna migración? El ectodermo. ¿Dónde quedó el ectodermo entonces? Cuando hayan terminado las migraciones, ¿quién va a quedar conformado como ectodermo? Ahí está el colorcito azul, vean. El epiblasto. El epiblasto. ¿Sí? ¿Me explico o no? Sí, doc. Ok. Entonces, para esto vamos a realizar un corte. Vean, un corte, ¿qué será? Transversal. Corte transversal a través de la línea primitiva. Ya vieron, en la región caudal del embrión. El corte está atravesando la línea primitiva. No pierdan esto de vista. Entonces, en el corte transversal, ¿se acuerdan cuál era las células que quedaban por encima en ese corte transversal? El ectodermo. Antes, todavía no llegamos al ectodermo. Epiblasto. El epiblasto, ¿sí? Estamos desarrollándonos a partir del epiblasto. Entonces, fíjense, el epiblasto, acuérdense, cortamos el corte que pasó justamente sobre la línea media, donde se encontraba, fíjense, la línea primitiva. Ahí yo observo esos montoncitos de células que, acuérdense, están llegando hasta este sitio para poder migrar. ¿Sí? Entonces, ¿me explico lo que estamos observando aquí en el corte o no? Sí. Muy bien, desde el epiblasto hay algunas estructuras que ya conocíamos. Por ejemplo, esta línea en azul que nos marca La membrana amniótica. la membrana amniótica, ¿sí? La membrana amniótica que está envuelta por este otro tejido. ¿Qué será este otro tejido que la envuelve? Mesodermo extraembrionario. Exacto, ¿sí? Y pues, ¿cuál es el espacio que quedaba justamente delimitando la membrana amniótica?
Cavidad amniótica. Exacto, la cavidad amniótica, ¿sale? Entonces aquí observamos justamente el epiblasto en esa región central por donde pasó el corte, en la línea primitiva. Acuérdense, aquí las células se están amontonando porque acuérdense que van a migrar. Entonces llegan hasta este sitio para poder desprenderse del epitelio y entonces migrar en dirección ventral. Acuérdense, si es un corte transversal, en este caso, arriba nos marca la región dorsal, abajo nos marca la región ventral. Acuérdense que el embrión en este corte transversal estaba acostado, dijimos, boca arriba o boca abajo. Boca abajo. Boca abajo, entonces su vientre, digamos, sería lo que está sobre el suelo, ¿no? Y su espalda sería el extremo contrario. Entonces, por eso identificamos región dorsal, región ventral. ¿Queda claro o no? Sí, todo claro. Muy bien. Entonces, fíjense, estas células, ¿qué les había comentado hace rato? ¿Cuáles son las moléculas que tienen las células que les permiten mantenerse unidas, por ejemplo, en los epitelios? Adhesión. ¿Células de adhesión? ¿Son células de adhesión? Moléculas. ¿Proteínas? Moléculas, justo, proteínas de adhesión celular, ¿sí? Entonces, estas células del epiblasto, conforme se van acercando a la línea primitiva, van perdiendo esas moléculas de adhesión celular, ¿sí? Fíjense, las células del epiblasto, si se acuerdan, tenían una morfología cilíndrica. La morfología de las células epiteliales justamente la obtenemos gracias a sus moléculas de adhesión celular que las mantienen en su sitio, ¿sale? Pero conforme las células van perdiendo las moléculas de adhesión celular, ¿qué les pasa incluso a la forma que tienen? Vean por acá arriba. ¿Qué les pasa a su forma cuando empiezan a perder las moléculas de adhesión? ¿Cambia forma de pera? Exacto, tiene un cambio. Eso me indica que la célula está perdiendo sus moléculas de adhesión celular y entonces su morfología empieza a cambiar, ¿sí? Y entonces, fíjense que más que en pera, a estas células se les ha descrito como células en botella, ¿sale? Que justamente estas células en botella son células del epiblasto que están perdiendo sus moléculas de adhesión celular y se encuentran cercanas a qué sitio, A la línea primitiva. a la línea primitiva. Acuérdense, ¿por qué estoy perdiendo moléculas de adhesión celular? ¿Cuál es el objetivo de perder las moléculas de adhesión celular? Para que puedan migrar. Desprenderse de ese epitelio y poder migrar en dirección ventral. ¿Me explico? Sí. Sí, pi. Entonces, fíjense, las células eventualmente pierden todas sus moléculas de adhesión y entonces se desprenden del epitelio. Como ya no tienen moléculas de adhesión, ¿qué le pasa otra vez a su forma? Vean, ¿Cambia de nuevo? se modifica, ya vieron, ya que no tiene moléculas de adhesión, estas células adquieren un aspecto que se le denomina estrellado, ¿sí? Entonces, fíjense, justo lo que observamos entonces es la secuencia de las células conforme se van acercando a la línea primitiva y cuando finalmente se desprenden de esa línea primitiva. Ahora, ¿cuántas migraciones comentamos que vamos a tener a través de la línea primitiva? Tres. Tres. Entonces, fíjense, la primera migración, ¿sí? La primera migración de células, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hipoblasto? Hacia el hipoblasto. Y si se fijan, las células del hipoblasto original son las que les marco con amarillo claro, ¿ya vieron? Ahí están las del hipoblasto y las que están llegando desde el epiblasto se las marco con naranja. ¿Ya las observaron? Entonces, ¿qué está ocurriendo con las células que están llegando desde el epiblasto? Están desplazando a las células del
hipoblasto. ¿Se acuerdan qué dijimos que iba a ocurrir con el hipoblasto? ¿Se iba a desintegrar? Más que desintegrarse, iba a ser reemplazado, ¿sí? Porque les comenté hace rato, ¿de dónde derivaban las tres capas embrionarias? De la línea primitiva. ¿De dónde? No escuché muy bien, perdón. De la línea primitiva. Ajá, pero la línea primitiva es el sitio por donde migran, pero el tejido del que se forman las tres capas embrionarias, ¿cuál es? Epiblasto. El epiblasto. Entonces el hipoblasto no va a participar, entonces va a ser reemplazado y justo las células de esta primera migración se dirigen hacia el hipoblasto y empiezan a desplazar a las células y empiezan justamente a tomar su lugar hasta que las desplazan por completo. Y ahora estas células que están llegando del epiblasto, reemplazando a las del hipoblasto, ¿cuál capa van a formar? Endodermo. El endodermo embrionario, justamente. Justo lo que comentábamos en la migración, ¿se acuerdan? ¿O no? Sí, doctor. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguno, doctor. Muy bien. Entonces ya tenemos primera migración. Vamos a formar endodermo a partir del epiblasto, sustituyendo a las células del hipoblasto. Ahora, segunda migración. Nuevamente, vienen las células del epiblasto amontonándose, vean ahí en esa región, formando la línea primitiva. Conforme se van acercando, van perdiendo sus moléculas de adhesión. Y ahora, estas células, en especial, las del endodermo no, por eso no se los mencioné, pero estas células de la segunda migración, al desprenderse, son las que van a adoptar específicamente esta morfología estrellada, ¿sí? Vean, este grupo de células estrelladas en embriología se les conoce como células mesenquimatosas, ¿sale? Son células que tienen esa morfología porque son especializadas en migrar y entonces esas extensiones de célula, de sus membranas celulares, pues es justamente cómo van detectando el medio por el que están migrando. Entonces, una célula mesenquimatosa es una célula altamente especializada en migrar. ¿Me explico? Ojo, ¿eh? Entonces, en este caso, en la segunda migración, las células que se desprendan de la línea primitiva van a adoptar esta morfología mesenquimatosa. Y algo que ahorita se me pasó comentarles, pero ¿cuál es el movimiento morfogenético descrito por el cual las células se desprenden del epiblasto y migran a través de la línea primitiva? La imaginación. Exacto, invaginación, ¿sale? O sea que se introducen, si se fijan, pues en la profundidad de los tejidos de las células del embrión, ¿sale? Entonces, invaginación. Pero estas células de la segunda migración no solamente van a hacer invaginación, luego van a hacer un recorrido lateral, ¿sí? Que los libros describen como en forma de herradura, donde se combinan tres movimientos. Fíjense, las células, me regreso un poquito, del epiblasto dijimos que hay células en todos lados, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les comenté que de las migraciones, las células que se encontraban en la región más caudal van a dirigirse hacia este sitio para formar la línea primitiva? Y de todos los sitios del epiblasto, las células están llegando a este sitio en común. También es un movimiento morfogenético. ¿Cómo se describe ese movimiento por el cual las células del epiblasto llegan a este sitio en común, que es la línea primitiva? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Migración. Llegar a un punto en común. ¿En qué palabra lo podrían definir? Convergencia. ¿Sale? ¿Sí? ¿Me escucharon?
Sí. Entonces, el movimiento morfogenético por el cual las células migran a la región caudal del epiblasto y forman la línea primitiva, se le conoce como Convergencia. convergencia. Entonces, justo en el corte transversal, volviendo, ¿sí? Entonces, las células primero están migrando hacia este sitio, que es la línea primitiva, ¿sí o no? Convergencia. Luego llegan a la línea primitiva y ¿qué hacen? ¿Se introducen? ¿Hacen invaginación? Imagínate. Invaginación, justamente. Y ahora, las células de la segunda migración, ¿qué hacen? ¿Se van a la Hacen periferia para herradura. rodear? Ahora, si se fijan, hacen lo contrario que en la convergencia, es decir, de un punto en común, ahora van hacia puntos distintos. Entonces, ese movimiento contrario a la convergencia, ¿cómo se llamará? Divergencia. Divergencia, justamente. Entonces, si se fijan, hacen tres movimientos combinados, las células de la segunda migración. Entonces, algunos autores a ese movimiento en herradura, descrito también, que hacen las células en la segunda migración, se les conoce como involución. Entonces, en involución agrupamos convergencia, invaginación y divergencia. ¿Me explico? ¿Podría volver a explicar qué es lo de involución? Por fin. A ver, ¿alguien? ¿Quién puso atención? Involución es el conjunto de divergencia, Antes, invaginación, antes, Convergencia. convergencia, convergencia, ahora sí. invaginación Y y divergencia. exacto. Es una Gracias. combinación, ¿sale? Que van a hacer las células de cuál migración, Del epiblasto. pero ¿de cuál de las tres migraciones? Segunda. ¿De la De la segunda? segunda, exacto. Las células específicamente de la segunda migración. Entonces, ya en concreto, por involución, ¿cuáles células se forman? ¿Cuáles tejidos embrionarios? Paraxiales, mesodermo paraxial. Muy bien, el mesodermo paraxial. ¿Cuál otro? El intermedio y el lateral. Lateral. El intermedio y el Lateral. lateral. ¿Ya vieron? Entonces, justo, ¿no? De ahí la importancia de la involución. Se forman, ¿sí? La mayor parte del mesodermo embrionario. Es decir, el mesodermo. Acuérdense, este le llamamos mesodermo embrionario. Este mesodermo, porque el otro, el que está afuera, ¿cómo se llamaba? Mesodermo extraembrionario. Extraembrionario. Extraembrionario, justo, no lo pierdan de vista. Entonces, por eso vamos a formar en la segunda migración, vean, de medial a lateral, mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Ahora quiero que observen el mesodermo lateral, ¿qué le ocurre en los extremos? Fíjense, en morado, ¿cuál mesodermo tenemos? Paraxial. Paraxial. ¿Qué quería decir axis? ¿Se acuerdan? Línea media. Justo, eje, línea media. Entonces, por aquí viene la línea media del embrión. Entonces, el mesodermo paraxial es el que está al lado de la línea media. ¿Sí? Me Entonces, acaba de luego, surgir una duda. ¿sí? La notocorda, que es la bolita del medio, esa Ujú. también se forma por las células del epiblasto. ¿Tú qué crees? Mm, sí. Justo. Todos los tejidos, acuérdense, las tres capas embrionarias se forman del epiblasto. Todo el embrión viene del epiblasto. Entonces, justo en la tercera migración, que vamos para allá, ¿no? Se forma el mesodermo axial y las estructuras que conforman el mesodermo axial son notocorda y placa precordal. ¿Sale? Pipí. Entonces, regresando justo, ahorita retomamos ese punto. El mesodermo, entonces, paraxial estaba en morado, en verde, ¿cuál mesodermo tenemos? Lateral. El intermedio, porque justo está entre el paraxial y el
Lateral. Lateral. Lateral, por eso se llama intermedio, acuérdense. Entonces el lateral, vean, el mesodermo lateral, ¿qué le ocurrió? Va a envolver a Divide. toda la Se divide, cabecita. hay un movimiento, más bien, tiene un movimiento morfogenético, donde se divide en dos láminas. ¿Cómo se llama ese movimiento morfogenético? ¿Laminar? ¿Cómo? ¿Laminar? No. No exactamente, pero por ahí va. Delaminación, ¿sí? Entonces, ¿qué le ocurre al mesodermo lateral? Se Se delamina. delamina. Se delamina. Y entonces al delaminarse me forma dos hojas o láminas, justamente. Una que va en dirección, ¿en qué eje? Que habíamos dicho hace rato. Dorsal. Dorsal, y la otra que va en dirección Ventral. ventral, ¿sale? Entonces la hoja que va en dirección dorsal se le conoce como mesodermo lateral somático. ¿Queda claro? Sí, doc. Un segundo. Listo. Entonces estábamos comentando, se delamina el mesodermo lateral en dos hojas, una dorsal que le vamos a llamar hoja somática y en una ventral que le vamos a llamar ¿hoja qué? Esplácnica o visceral. ¿Sí me escuchan o no? Sí, doc. Entonces no se les olvide. Mesodermo lateral se delamina en una hoja somática dorsal y en una hoja esplácnica ventral. Y entre ambas hojas, por aquí me queda un espacio. ¿Ya lo vieron? Ese espacio que ahorita todavía es muy, pues, inmaduro, todavía no está conformado por completo, pero este sitio se le conoce como el celoma intraembrionario. ¿Se acuerdan que dijimos que significaba celoma o cele? Cavidad. Cavidad, ¿sí? Entonces, el celoma intraembrionario, les digo, aquí pues está en sus fases iniciales, todavía falta que se desarrolle el embrión, se pliegue, pero el celoma intraembrionario va a formar las cavidades corporales, ¿sale? Entonces, ahorita recuerden, ese espacio entonces que queda entre la hoja somática y la hoja esplácnica o visceral, se le conoce como celoma intraembrionario. ¿Queda claro? Sí. Entonces se llama celoma intraembrionario porque, pues, ¿dónde va a quedar? Al interior del embrión, ¿sí o no? Por lo tanto, todo el demás espacio que se encuentra entre embrión y trofoblasto, ¿cómo se llamará? Extraembrionario. Celoma extraembrionario, ¿sale? Justo. Entonces, fíjense, el mesodermo somático y el esplácnico, ¿sí? Se van a continuar cuando salimos de la región justamente embrionaria. ¿Con quién se continúan? ¿Con qué tejido? ¿Se acuerdan? Ya como tal, cuando entramos a territorio del saco vitelino y del apnios. ¿Cómo se llamaba ese otro mesodermo? Mesodermo extraembrionario. Exacto.
¿sale? Entonces no hay que perder de vista cuál es el mesodermo, hasta dónde llega el mesodermo lateral, que pues es mesodermo embrionario, y luego cómo se continúa hacia las cavidades, en este caso apneos y saco vitelino, con el mesodermo extraembrionario. ¿Queda claro o no? Sí, Muy bien. Entonces, aquí también para puntualizar, hay una zona del embrión, hay una zona de estos dos tejidos donde se comunican o están en estrecha relación. Vean, ¿qué tejidos en este caso? ¿Cuáles dos tejidos les estoy aquí señalando? el epiblasto y Ujú, el am, epiblasto. Mesodermo lateral somático. Exacto. Más adelante ya quedamos que el epiblasto va a quedar conformado como ectodermo. Todavía no llegamos a ese punto, pero ya se los había mencionado. Entonces, se los adelanto. La asociación que tiene la hoja somática del mesodermo lateral con el ectodermo se le conoce como somatopleura. Mientras que, vean, la hoja esplácnica respectivamente con quién se relaciona en el otro extremo. Con el endodermo. Muy bien. Y por lo tanto, en este sitio más bien forman la Esplagmopleura. esplagno-pleura. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, esa fue nuestra segunda migración. ¿Sale? Ahora, la tercera migración. Pregunta, ¿de qué región del epiblasto se originaban las células que van a migrar en la tercera oleada? ¿De qué región del epiblasto? Pálico. Exacto. Son las células del extremo cefálico del epiblasto, las que van a migrar en esta tercera oleada. Este último grupo de células incluso migran a través del nódulo primitivo, ¿sale? Entonces acuérdense, estas células vienen de la región más cefálica y migran incluso a través del nódulo primitivo. ¿Queda claro o no? Sí, todo claro, doc. Muy bien. Entonces, estas últimas células también pues están haciendo convergencia. Luego llegan a la línea media y ¿qué hacen? imaginación. Pero ahora, en lugar de hacer divergencia, este grupo de células se va a quedar aquí en el eje, sobre la línea media. Y va a empezar más bien ahora a elongarse, ¿sale? Para esto justamente me sirve realizar un corte de qué tipo. Sagital. Un corte sagital que se los muestro ahora por acá. Fíjense, vamos a identificar las estructuras ya conocidas. Acuérdense, en el corte sagital, nuevamente, el embrión es esto. Este es el embrión, lo que les estoy encerrando. Entonces, vean, la capita azul del embrión, ¿cuál será? Ectodermo. Ectodermo, muy bueno. Todavía es epiblasto, ¿no? Vamos para allá, vamos para allá. Todavía es epiblasto, pero ya lo identificamos. Por acá abajo, ¿a quién tenemos? Hipoblasto. Hipoblasto. No. O sea, Endodermo. acuérdense que estamos en este momento, ¿no? O sea, ya tuvimos la primera migración, por eso ya le llamamos endodermo. Ya revisamos la segunda migración y ahorita estamos revisando la tercera migración, ¿sale? Entonces, para este momento en el que nos encontramos, seguimos teniendo aquí epiblasto, ¿no? Pero aquí abajo ya tenemos endodermo. Por eso hay como a lo mejor un desfase. Pero ¿sí me explico o no? Sí. Entonces, justo, ya de la primera migración desde el epiblasto formamos el endodermo. En este corte no observamos porque va hacia los lados, pero ya se formó el paraxial, el intermedio, el lateral, ¿sí? Y justo ahora por la tercera migración desde el epiblasto, ¿cuál mesodermo se va a formar? La notocorda. ¿Cuál mesodermo era la notocorda? Axial.
El axial, el que justamente va a ir sobre la línea media. Entonces, estas células, acuérdense, convergieron. Luego en la línea media, ¿qué hicieron? En la línea primitiva. ¿Se elongaron? No, en la línea primitiva. ¿Se Antes, imaginaron? se En la- invaginaron y ahora sí empezaron un movimiento llamado Elongación. elongación. ¿Sí? Justo. Entonces, fíjense, estamos identificando entonces cómo se está formando aquí el mesodermo axial. Ahora, no pierdan de vista. Si por acá en azul es el epiblasto, ¿sí? Estas células con las que se continúa, ¿qué representarán? El mesodermo extraembrionario. No, a ver, las Ah, azules. ya, perdón, pensé que era lo rojo. Membrana amniótica. ¿Epiblasto? La- el epiblasto, acuérdate, quedó aquí. Ese es el epiblasto en el corte. Ya lo demás, más bien es el amnios, ¿ya vieron? ¿Me explico o no? Sí. Entonces, si acá abajo tenemos el endodermo, esta estructura que le estoy delimitando, ¿qué será? El saco vitelino. El saco vitelino. ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué tejido será el que recubre al amnios y que recubre al saco vitelino? Mesodermo Ahora sí, mesodermo extraembrionario. extraembrionario. Ahora sí, porque acuérdense, el embrión es esto, ¿sí? Esa región es el embrión. Todo lo demás son tejidos extraembrionarios. ¿Me explico o no? Tengo Sí. una duda. ¿Sí? Entonces, ¿la notocorda es igual al mesodermo paraxial? No. ¿Cuál mesodermo? A ver, fíjense. El corte, acuérdense, estamos observando dos cortes, ¿sale? Uno fue transversal, que pasó a través de la línea media y fue justamente el que estábamos observando, el que estamos desarrollando, ¿sí? La mayor parte ahorita nos enfocamos justamente en ese corte. Pero ahora fíjense, el otro corte, ¿por dónde pasó? Justo por la línea media. ¿Ya vieron? Entonces, justo sobre la línea media, cuando yo hago este corte sagital, vean, el corte sagital corre del extremo cefálico al extremo caudal. ¿Me explico o no? Sí, Por eso, en este corte, ahora fíjense, yo justamente observo hacia un extremo cefálico y el otro, el extremo contrario es el extremo caudal. caudal. Pero si se fijan, mi embrión, ya podemos observar dónde va a estar la región de la cabeza, la región de la cola. Misma pregunta, ¿está acostado boca arriba o boca abajo? Boca abajo. Boca abajo. Entonces, hacia donde apunta el endodermo es Ventral. ventral y hacia donde está el epiblasto todavía dorsal. Entonces el corte pasó justo por la línea media. Entonces, ¿cuál es el mesodermo que se está extendiendo justo por la línea media en dirección cefálica? Justo por la línea media. Axial. El mesodermo axial. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, el axial no es el rosita, o sea, el que está al lado de Sí, la bolita, este es el axial. En el corte transversal, ¿ya viste? Ahí está el axial. ¿Por dónde va el axial? Acuérdate. por la por línea la línea, media. por la línea media. En el corte sagital, que justo pasa el corte por la línea media, yo observo todo este tejido, todo lo que está en rojo, todo ese tejido, ¿qué mesodermo es? Que se va extendiendo por la línea media. El paraxial, No, ¿por qué paraxial? Va por la línea media. El paraxial, acuérdate, ¿por qué se llama paraxial? que va, pues no, Porque no sé, ya está, me confundí. porque está al lado de la línea media. ¿Sí? A ver, regresamos a la migración. ¿En qué momento nos encontrábamos? ¿Cuándo formamos el paraxial? ¿En qué migración? En la segunda, En la segunda. En la tercera, ¿cuál mesodermo estamos formando? la notocorda El y mesodermo axial. axial, que está conformado por dos estructuras, notocorda y Ah, ya entendí, ya. placa precordal, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, justo el mesodermo que estamos desarrollando en el corte sagital, justo el que va por la línea media,
Es el mesodermo axial. Entonces, justo, regresamos al corte, vean. Va justo por la línea media el corte, entonces por eso observamos todo este tejido en rojo que corresponde al mesodermo. ¿Cuál? Axial. Axial. Ahora, justo, el mesodermo axial está conformado por dos estructuras. La más representativa, ¿sí? La notocorda y un grupo de células que se desprenden en la región más cefálica y que conforman a la placa precordal. ¿Queda claro o no? Sí, Doc. Todos nos ubicamos entonces con los cortes. Yo sé que luego pueden ser medio mareadores, pero ¿cómo vamos? Todo bien. Todo Por cool. eso, por eso en el corte transversal, fíjense, el corte transversal pasó por aquí en el corte sagital, ¿sí? Entonces, ¿cómo veo al mesodermo axial que se extiende por la línea media en un corte transversal? Como un círculo, ¿ya vieron? ¿Sí? ¿Queda claro por qué o no? Sí, todo claro. Tengo otra duda. Dime. La notocorda Ujú. es el remanente de la médula espinal o del tubo neural. Al revés. A ver, en anatomía vieron que en la columna vertebral, entre las vértebras, existe una estructura, una articulación fibrocartilaginosa, que son los discos intervertebrales, ¿se acuerdan? Sí. Sí, Los discos intervertebrales, ¿cuántas regiones tienen? dos. ¿Cuáles son? Núcleo pulposo y anillo fibroso. Exacto. El núcleo pulposo es un remanente, no es un derivado, porque la notocorda en sí no es una estructura que dé derivados, sino más bien es un centro emisor de señales. Entonces, sus restos en el embrión ya formado justamente conforman a los núcleos pulposos de los discos intervertebrales. ¿Me explico? ¿O no? Sí, Y más bien la notocorda en el periodo embrionario, relacionándolo con lo que comentas, ¿sí? Va a inducir el desarrollo del tubo neural, justo, ¿sí o no? sí. A ver, por aquí nos preguntan, ¿cómo se forma la placa precordal? Acuérdense, la placa precordal son un grupo de células que se desprenden en la región más cefálica de este mesodermo axial, ¿sí? Y entonces el otro grupo de células que queda como tal forman la notocorda. ¿Sí? ¿O no? Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué estructura, por ejemplo? A ver, otra vez, entonces, ya que terminamos, ahora sí, las migraciones, ya tenemos primera, segunda, tercera oleada de migración, al epiblasto, ahora sí, ¿cómo le llamamos? Ectodermo. Ectodermo. Ectodermo, ¿sí? Entonces, nuevamente, a ver, vamos a identificar, ¿sale? Lo inicial, ¿en dónde estábamos desde que iniciamos en la segunda semana? ¿Al interior de qué células? ¿Del trofoblasto? Del Trofoblasto. trofoblasto. ¿Se acuerdan que el trofoblasto era rodeado de manera interna por todo este mesodermo paraxial? ¿Sí? Y, perdón, mesodermo paraxial, mesodermo extraembrionario, ¿sí? Ya me ando confundiendo yo también. Entonces, ese trofoblasto era rodeado en su cara interna por este mesodermo extraembrionario. Y el mesodermo extraembrionario no solo rodeaba al trofoblasto, también a quien envolvía, Al embrión. Al epiblasto al y al embrión. Exacto. trofoblasto. A, a las cavidades que se originan desde hipoblasto y epiblasto, es decir, a la membrana amniótica, ¿sí? A la membrana amniótica y a las células del saco vitelino. ¿Se acuerdan? Entonces, justo todo este tejido era mesodermo extraembrionario. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, aquí ya terminamos las migraciones. Entonces, este epitelio en el corte transversal, ¿a qué corresponde? Al ectodermo. Al ectodermo, que entonces eh, queda conformado a partir propiamente de qué células?
Del Del epiblasto. epiblasto. Del epiblasto, así es. Entonces, ahora, ventral al ectodermo, es decir, entre ectodermo y, ¿cuál es la otra capa? En amarillo. Endodermo. Endodermo, va a quedar el Mesodermo. Mesodermo. mesodermo embrionario, porque acuérdense, el otro mesodermo que está por allá afuera, ¿cómo se llama? Mesodermo Extraembrionario. 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 Entonces, del mesodermo embrionario, el que vemos justamente por la línea media, que se formó en la tercera oleada de migración, ¿cuál es? El Mesodermo axial. axial. El que se encuentra ahora al lado de la línea media, Paraxial. Paraxial. paraxial, le sigue el, Intermedio. Intermedio. y en la región más alejada de la línea media, Lateral. Lateral. ¿qué le pasaba al lateral? Se Se delamina. dividía. En una hoja dorsal o llamada Somática. Somatopleura. somática y en una somática, que se asocia de manera estrecha, esta asociación con el ectodermo formaba en ese sitio en específico la somatopleura, muy bien, y la hoja ventral que se llamaba hoja Espláncnica. Esplácnica. o visceral. Y acuérdense, esta hoja visceral, ¿con quién se relaciona de manera estrecha? Esplagmopleura. Con el endodermo. Y entonces en conjunto forman la esplacnopleura. ¿Queda claro? Sí. Sí, todo En la claro. delaminación del mesodermo lateral teníamos este espacio que quedaba llamado Celoma intraembrionario. intraembrionario, del cual ya veremos, van a formarse las cavidades corporales. ¿Sale? Entonces, las cavidades que tenemos en este momento, fíjense, asociada con el ectodermo, en este sitio, es la cavidad Amniótica. Amniótica. amniótica y del lado del endodermo, ¿cuál cavidad tenemos por acá? Saco Vitelina. vitelino. El saco vitelino, que ya, acuérdense, tanto el apnios ya eran definitivos o secundarios, ¿sale? Ahora quiero que observen, en el corte sagital, lo mismo. Fíjense, en azul, lo más externo, ¿qué nos señala? Trofoblasto. Trofoblasto. Trofoblasto, ¿qué lo rodeaba en su interior? El Mesodermo mesodermo extraembrionario. extraembrionario. Justo. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escucho bien o me escuchan cortado? Se escucha No, bien. bien. Ah, ok, es que ahorita se me entrecortaron, pero bueno, si hay algún problema me dicen. Entonces, eh, Doctor, aquí, una duda. Perdón. ¿sí? La unión, bueno, esa rayita roja y la azul que es el trofoblasto y el mesodermo extraembrionario, ¿juntos se Ujú. llaman placa coriónica? Justo es a lo que iba. Ah, ok, gracias. Me leíste la mente. Entonces, acuérdense aquí, entre el trofoblasto justo y el mesodermo extraembrionario forman la placa coriónica. A ver, nada más aquí. La placa coriónica, ¿sí? Forma las vellosidades coriales o coriónicas. Y un grupo de esas vellosidades, ¿a qué órgano va a formar? A la placenta. Exacto. Entonces vean la importancia de ese mesodermo extraembrionario en la formación de estas estructuras que están recibiendo los nutrientes para aportárselos al embrión. ¿Se acuerdan? Sí, Pero justo para que pudieran llegar al embrión, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Cómo le voy a llevar todos esos nutrientes hacia el embrión? por el pedículo de fijación. Exacto, por eso tenemos una comunicación, ya vieron, que no observo de manera muy detallada en el corte transversal, pero en el corte sagital sí. Entonces, vean, nuevamente, a ver, para no perdernos de vista, ¿cuál capa es esta que les estoy señalando? Ectodermo. Ectodermo. En este caso estoy observando La Mesodermo notocorda. axial. mesodermo axial, conformado, sí, por notocorda y placa precordal. Luego, en amarillo, Endodermo. 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 A ver, continuamos aquí. ¿Qué era este tejido? Amnios. Membrana El, amniótica.
Amnios, justo. Membrana amniótica y al interior cavidad amniótica, justo. Por acá, Saco vitelino. Saco vitelino. saco vitelino. Ambos rodeados, vean, por Mesodermo extraembrionario. justamente que en la región caudal del embrión, ese mesodermo extraembrionario, vean, fija al embrión a dónde, a qué estructura acabamos de comentar. Al mesodermo extraembrionario. Ajá, en La conjunto placa coriónica. con el trofoblasto que conformaban La Placa placa coriónica. coriónica. la placa coriónica. Entonces, vean, el pedículo de fijación es una estructura de mesodermo extraembrionario que fija al embrión a la placa coriónica. Y de esa manera, vean, desde la placa coriónica ya quedamos, se van a obtener los nutrientes y el pedículo de fijación va a ser el encargado de llevarlos hasta el embrión. Por eso, el pedículo de fijación, aquí en este momento, pues está uniendo al embrión y posteriormente, ¿qué órgano va a formar? La placenta. No, El ya Cordón umbilical. el cordón umbilical. ¿Sí o no? Que justamente pues va a estar en comunicación más bien con la placenta que ya habíamos comentado, viene desde la placa coriónica, ¿sí? Que es la asociación de mesodermo extraembrionario con trofoblasto, donde se forman unas estructuras llamadas vellosidades coriales y algunas de esas vellosidades van a formar a la placenta. Entonces, esos nutrientes obtenidos en la placenta los vamos a transportar ahora a través del cordón umbilical, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia el embrión. Por eso el pedículo de fijación es la estructura que va a formar justamente ese cordón umbilical. ¿Queda claro? Sí, Doc. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Va teniendo sentido lo de los cortes o no? Sí. Todo muy bien. O- Ok, ahora quiero que observen, en el corte sagital, en la región cefálica y en la región caudal, observamos dos sitios donde dos de las capas tienen contacto de manera directa. ¿Cómo se llaman esos sitios donde tenemos contacto de manera directa? ¿Cuáles tejidos son los que tienen contacto? El endodermo y ectodermo. ¿Ya vieron? En la región cefálica y en la región caudal. Es decir, ahí no se metió, ¿quién? En medio. El mesodermo axial. Eh, Ajá, ahí no hay mesodermo en esos dos sitios. Entonces hay una comunicación directa de ectodermo y endodermo. Y esto es estratégico. Aquí, en este sitio, no hay mesodermo porque estas capas posteriormente van a degenerar. Pero bueno, en este momento, acuérdense, no hay mesodermo entre ectodermo y endodermo en estos dos sitios. En la región cefálica se forma entonces una membrana formada por ectodermo y endodermo. ¿Cómo se llama esta membrana que se forma en la región cefálica? Bucofaringia. Bucofaringea, muy bien. Y en la región caudal se llama membrana Cloacal. cloacal, ¿sí? Entonces, muy importantes esos sitios donde no hay mesodermo entre ectodermo y endodermo. Y vean, hacia la región caudal del endodermo se forma esta extensión, esta invaginación en forma de dedo de guante que se extiende hacia el pedículo de fijación y que se le conoce como Alantoides. alantoides. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. Claro. Entonces, a ver, vamos a resolver nada más, identificar que hayan puesto las respuestas correctas. Entonces, a ver, uno, ¿qué nos señala uno? Trofoblasto. Blasto. Muy bien, dos. Membrana Mesodermo extraembrionaria. extraembrionario. Digo, mesodermo. Exacto, mesodermo extraembrionario. O sea, en conjunto, estos dos que formaban, ¿se acuerdan? Placa coriónica. Placa coriónica, muy bien. ¿Sí? Luego, tres, Membrana Mesodermo amniótica. embrionario. justamente, cuidado, a ver, sí llegó al azul, ¿no? Entonces, Ah, sí. le estoy señalando más bien la membrana Amniótica. amniótica Amniótica. con 3 y más bien ese sitio del mesodermo extraembrionario con 14. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, pi. Muy bien. Entonces, 4. ¿Qué le señalo con 4?
Blastocele. Ajá, más bien el celoma extra, Extraembrionario. justo que se formó pues del blastocele, ¿sí? A final de cuentas, muy bien. ¿Sale? Entonces, 4, celoma extraembrionario. 5, Epiblasto. Ectodermo. en este momento ya es justamente ectodermo, porque ya terminaron las migraciones. ¿Estamos de acuerdo? Tipi. Justo. Entonces, ectodermo. A ver, 6, ¿qué será? Mesodermo axial. Muy bien. 7, Mesodermo paraxial. 8. Mesodermo Intero. lateral. A ver, Intermedio. acuérdense. Lateral, perdón, mesodermo paraxial tenemos en 7. Y luego, el verde, ¿cuál era? Intermedio. 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 ¿Sí? El intermedio. El lateral, acuérdense de la mina y entonces se los marco con 12 y 13. Vean, 13. ¿Cuál hoja es del lateral? Somática. Atérica. Somática. Y el 12, Plácnica. esplácnica. Acuérdense, la hoja somática que se asocia con ectodermo va a formar la Matopleura. somatopleura y la hoja esplácnica que se asocia con endodermo va a formar la Esplagmopleura. Esplagmopleura. esplagnopleura. Entre las hojas del mesodermo lateral tenemos esta región conocida como, Celoma interembrionario. muy bien, 9. Endodermo. Endodermo. Muy bien, a ver, 10. Saco vitelino. Perfecto, 11. Mem- Mesodermo Espectro lateral recular. esplácnico. No, porque esplácnico, el esplácnico se quedó aquí, acuérdense. Entonces Entonces, sería mesodermo extraembrionario. extraembrionario. Extraembrionario, acuérdense que hay mesodermo extraembrionario tanto rodeando al apnios como al saco vitelino. Acuérdense que el embrión es esto. Entonces, todo lo que no se encuentra en este sitio es extraembrionario. ¿Queda claro? Doctor, ¿el extraembrionario y el esplácnico en algún momento se tocan? Sí, o sea, ya lo habíamos comentado, no es que se toquen, tienen continuidad, ¿sí? ¿Sale? Entonces, ve, tiene continuidad el extraembrionario con la hoja somática en la región dorsal y tiene continuidad el extraembrionario con la hoja esplácnica en la región ventral, Ok, gracias. ¿sí? Vale. Entonces, A, ¿qué será? Amnios. Cavidad específicamente Amniótica. amniótica. Y B, Saco Saco vitelino. vitelino. saco-vitelino, muy bien. Veamos, otra vez, 1, ya como tal, ¿qué les marco en 1? Placa Placa coriónica. coriónica. Eso, 2. Endodermo Mesodermo extraembrionario. extraembrionario. Ah, rayos, a ver aquí. Debería estar un poquito más abajo. 3, ya está. 3, Membrana amniótica. Amnios. membrana amniótica específicamente, justo, del apnios. 4, Celoma extraembrionario. celoma extraembrionario, ¿sí? 5, bueno, ahí se me fue, pero es igual el mesodermo extraembrionario que se relaciona con el trofoblasto. 6, ¿qué era 6? Pedículo de fijación. Eso, 7, Lantoides. Oides. muy bien. 8, Mesodermo extraembrionario. exacto, de la región ventral le pudiéramos decir, ¿no? 9, Saco vitelino. Trofoblasto. Ah, no. saco vitelino, ¿cuál hipoblasto? Bromita. Sí, 10, Endodermo. endodermo. 11, Notocorda. Y Placa precordal. es decir, entre las dos forman Mesodermo axial. Panoxial. eso. 12, ectodermo. 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 Ya en este momento ya está formado el ectodermo, ¿sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Ahora veamos. Nada más quiero ejemplificarles. Bueno, les recomiendo que revisen el Atlas de Embriología de Netter, ¿sale? Tiene esquemas que valen mucho la pena y que nos orientan justamente en estos procesos a identificar cómo van migrando las células, ¿sale? Entonces analícenlos, ¿sí? Son muy buenos, recomendación. Y pues bueno, también del Carlos, por ejemplo, tenemos bastantes esquemitas que valen la pena.
Y fíjense, quiero que también analicen lo siguiente. Hasta ahorita nos habíamos estado enfocando en un corte transversal y ya nos ubicamos en los ejes, pero justo por si se les llega a olvidar cómo se encuentran los cortes embrionarios, pues generalmente si lo comparamos con un anatómico sería de esta manera. Es un corte transversal donde el pacientito está boca arriba o boca abajo. Vean, Boca abajo. Boca boca abajo. abajo. Si observan, es un corte transversal, por aquí está su esternón, por aquí están las costillas. Entonces, imagínenselo así, al embrión en el corte transversal, ¿sale? Está boca abajo. Entonces, lo que está debajo es la región ventral, lo que queda arriba es la espalda, ¿no? La región dorsal. La línea media, ¿sí? Y pues lo que se aleja a los extremos, izquierda y derecha. ¿Sí? ¿Me explico o no? Sí, bien. Y en el corte sagital, quiero que observen, se lo van a imaginar de la siguiente manera. Vean como si nuestro sujeto anatómico igual estuviera, es un corte donde está boca abajo, ¿ya vieron? Entonces nuevamente, donde está la región de la pancita, ventral, donde está la espalda, es el otro extremo, dorsal. En el corte sagital podemos identificar el extremo cefálico hacia la cabeza, vean, extremo cefálico, y extremo caudal hacia la cola. ¿Queda claro? Sí. Y entonces, fíjense, si lo comparan, si ponen atención, justo, pues son las estructuras que acabamos de mencionar. Entonces, de esta manera nos podemos ubicar cuando revisemos los cortes en los libros. Entonces, revisen el atlas del Néter. Estas imágenes son del Carlos, entonces complementan bastante bien. Y a ver, esto es un corte histológico. Donde, bueno, se me pasó. Donde, fíjense, obviamente, el momento del desarrollo en el que nos encontramos ahorita, que acabamos de revisar, es lo que tenemos en A. ¿Ya vieron? Donde vean, en azul, generalmente en los libros, ¿qué se nos representa? Ectodermo. En Poder. ectodermo. Vean, es el más externo. El más interno en amarillo. Endodermo. Endodermo. Y vean todo lo que quedó en medio. Mesodermo. 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 El que está en el centro, en este corte transversal como un circulito, es el axial, específicamente la notocorda. Y vean cómo pues lo que queda después a los lados va a ser el paraxial, por allá nos los muestra en B, ¿sí? El intermedio y luego el lateral. Y quiero que observen, en este caso, cómo si empezamos a avanzar en el desarrollo, vemos que del ectodermo, les adelanto, se va a formar esta estructura, que creo que se los comenté en generalidades de anato, sí, de dónde se formaba el sistema nervioso central, del ectodermo específicamente del tubo Neural. 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 Entonces es lo que estamos observando, justo cómo el ectodermo se está formando aquí el tubo neural, no lo perdamos de vista, ¿sí? Es como el único cambio ahorita que quiero que tomen en cuenta para el corte. Entonces, fíjense, ahí ya no está en colorcitos, está en H&Y. Pero a ver, imagínenselo, les va a ayudar. Les va a ayudar, fíjense. Esta sería una capita que luego aquí por la técnica nos la llevamos. Vean, por aquí está otra capita para que traten de ir recordando el esquemita que hicimos, ¿sí? Fíjense, tenemos ahí estructuras sobre la línea media y nos vamos alejando de la línea media. Entonces, a ver, uno, ¿qué será uno? ¿Qué se les ocurre que sea uno? Mesodermo Ectodermo. extraembrionario. Mesodermo extraordinario, segura. Ah, no. Ectodermo. Ectodermo. Ectodermo, muy bien, muy bien. Uno ectodermo. Luego, a ver, 7, ¿qué creen que sea 7? Mesodermo. Segura. Fíjate, 7. No, es Endodermo. cefalino. Ah, no. ¿Cuál? Endodermo. 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 A ver, justo. Se me pasó aquí otra vez. Si tenemos un corte transversal, primero, acuérdense, hay que ponerle ejes. Si no los vemos, hay que ponérselos para que nos sea más, más sencillo, ¿sale? ¿Me escuchan bien? Me pareció que estaba inestable. Sí, me escucha bien. Ok, entonces corte transversal, acuérdense. Dorsal, ventral. Entonces, el embrión, nuevamente, acuérdense, aquí está sus 3 láminas. Por eso se llama embrión trilaminar. La más externa, ya todos me dijeron acertadamente, es el ectodermo.
Entonces, vean, esta lámina más interna en la región ventral, ¿cuál será? Endodermo. Endodermo. El endodermo. Entonces, todo lo que quedó aquí en medio de los dos, ¿qué es? Mesodermo. 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 Excepto una cosa, que justo por el momento del desarrollo que nos encontramos aquí, dos, que es El tubo neural. el tubo neural, ¿ya vieron? Y pues como es un tubo, ahí tiene su cavidad o su conducto del tubo neural. Acuérdense, el tubo neural, ¿de cuál de las tres capas embrionarias deriva? Del ectodermo. Epiblasto. Del ectodermo, ya como tal ectodermo, acuérdate. Ya empezamos a hablar de derivados sistemáticos en los sistemas corporales, partiendo de ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, sobre la línea media, ¿cuál mesodermo encontrábamos? 8. El axial. Axial. El axial, justo. Entonces, vean, el que está al lado de la línea media, marcado con 3, ¿cuál será? Paraxial. Paraxial. Luego, ¿con qué se continuaba? Ahí por la técnica nos lo llevamos, pero ese El mesodermo, intermedio. el intermedio, 4. Y luego vean, ¿qué ocurría después del intermedio? ¿Qué le ocurría al lateral? Se Se bilamina. laminizaba. Se delaminaba. Ah, por No eso. se desminimiza, vean. ¿Sale? Entonces, vean. 5. ¿Cuál hoja será? Somática. Muy bien. ¿Y 6? Esplácnica. La somática, ¿con qué hoja tenía relación? Con el ectodermo. Y entonces aquí están formando la Somatopleura. somatopleura, ¿sí? La esplácnica, ¿con quién tenía relación? Endodermo. La endodérmica. Entonces aquí se formaba la Esplanopleura. Pleura. plagnopleura. Entonces, C, ¿qué nos marcará? Celoma El celoma intraembrionario. Muy Embrionario bien, axonal. el celoma intraembrionario. Acuérdense, el celoma intraembrionario quedaba entre las dos hojas del mesodermo lateral. ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí. Justo. Entonces, fíjense, aquí, aún con el corte, fíjense cómo del endodermo nos está marcando esta cavidad que yo les muestro en D. ¿Qué cavidad será esa en D? Saco Saco vitelino. vitelino. Saco vitelino. Y justo por la técnica les digo, aquí todavía alcanzamos a ver, vean el extremo ahí de tejido que quedó de la técnica, ¿sí? Esos extremos, pero justo esos extremos, si los continuamos aquí, realmente ¿de qué tejido serían? De la De membrana Williams. amniótica. De la membrana amniótica, y pues entonces aquí estaría la cavidad amniótica. ¿Queda claro o no? Sí, doctor. Todo Ya claro. nada más aquí, ve qué se les ocurra que sea. ¿Notocorda? No, la notocorda, ¿quién quedamos que era? Ah, el 8. Entonces ve, y son dos, vean. Son dos vasos sanguíneos embrionarios súper importantes, son las aortas dorsales. ¿Sale? Nada más para complementar ahí el corte. ¿Y ahí ¿Queda a qué claro? semana estamos? ¿Tú cuál crees? No, pues ya más de la 3. Bueno, o sea, hablando justo como vemos las tres capas, tercera semana, sí, pero ya estamos justamente más bien al inicio de la cuarta por la presencia del tubo neural, ¿sale? Ya andamos hacia la cuarta semana, ¿sale? Si no Tercero. observáramos tubo neural todavía, solamente hubiera notocorda sobre la línea media, si diríamos, ¿no? Totalmente tercera. ¿Queda claro? Sí, gracias. Y por ejemplo, si no fuera la notocorda, sería la placa precordal, ¿no? Sí, eso más bien depende es a qué nivel se haga el corte en el embrión, justo. Si se hace muy cefálico, vas a llegar a la placa precordal. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo cool. No, doctor. Muy bien. Lo que van a hacer ahora de tarea, se van a ir al Carlos y van a revisar al final del capítulo 6, me parece, este mapa, ¿sale? Donde justamente nos muestra todos los derivados, ya sea esto fue la introducción nada más, los derivados del ectodermo, los derivados de los distintos mesodermos y los derivados del endodermo, ¿sale? Entonces lo van a analizar y me cuentan cómo les fue. Y justo
Si se fijan, pues este mapa nos muestra lo que vamos a estudiar a partir de este momento en la embrio, ¿sí? O sea, ya que tenemos la gastrulación, de aquí se van a formar todos los órganos y sistemas. ¿Me explico? Sí, Doc. Entonces podemos hablar de derivados del ectodermo, derivados del mesodermo, derivados del endodermo. Y bueno, exceptuando esas preguntas, las que como tal nos preguntaban estas, justo, si se fijan, es revisar el mapita de los derivados, ¿no? Para contestarlo. Ahorita nada más vimos dónde estaban ubicados. Ahora, ¿qué sí podemos contestar? Defina la membrana bucofaríngea. Es la unión del ectodermo con el endodermo. Bueno, en ese ¿En espacio, dónde? Sí, ¿en dónde? en la región cefálica. Exacto, en la región cefálica del embrión. Describa ver el pedículo de fijación, ¿qué me pueden decir? Es el cordón umbilical. Es la estructura que va a dar origen al cordón umbilical. ¿De qué tejido se forma? Mesodermo extraembrionario. Eso. Defina la esplagnopleura. Es la unión del mesodermo extraembrionario y el endodermo. No es extraembrionario, de hecho es mesodermo. ¿De qué tipo? Ah, sí, es el lateral, es el Técnico. esplácnico. El esplácnico visceral, justo. Su nombre lo dice, ¿no? Esplácnico, esplagnopleura. ¿Cuáles estructuras conforman al mesodermo axial? La La notocorda notocorda y la placa y la precordal. placa precordal. Exacto. ¿Cómo se forma el endodermo embrionario? Del epiblasto. Muy bien. ¿De qué migración? Invaginación, la primera. La segunda. Exacto. Ah, No, no. la primera, es Ah, no, la es broma. primera. Sí, 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 la primera. Sí, es la primera, justo. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? El endodermo embrionario también se forma por invaginación, ¿verdad? Sí, de hecho Ah, el ok. endodermo, ahí puntualizando, aquí agregándole, el endodermo se describe que es una poliinvaginación, o sea, como una invaginación masiva de células. Porque acuérdense que van a sustituir a las del hipoblasto, ¿sale? Sí, gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? Por el momento no. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a detener la grabación.